Hay muchas maneras de abordar el climaterio, diría que tantas como mujeres. Y dentro del climaterio hay también 1000 maneras de cómo vivir la menopausia y los años que vienen detrás. Sin embargo, llama la atención que la historia se repite dentro de los linajes con variaciones debidas a las circunstancias sociales y culturales de las mujeres. Más allá de las señales o síntomas, si los consideramos patologías, quisiera aquí hacer repaso a la historia de mi propio linaje y desde ahí arrancar esta reflexión dedicada a las mujeres que estamos transitando esta etapa. Al dejar de sangrar mensualmente, mi abuela, nacida en 1919, se alegró porque se acababa la posibilidad de quedarse otra vez embarazada y porque sus relaciones sexuales con su marido nunca fueron satisfactorias para ella. Así que cuando él dejó de perseguirla porque estaba seca, según las creencias de antaño que aún siguen rigiendo algunos cuerpos, ella respiró. Esperó a ser viuda para empezar a vivir su propia vida y permitirse lo que no pudo realizar hasta entonces por tener que cuidar de su marido hasta el final. Empezó a viajar. Empezó a irse con el inserso. Se hizo con un grupo de amigas hasta que se encontró un novio que le prometió un piso en Benidorm y se fue con él, para sorpresa y revuelo de toda la familia. Para no alargar el relato, un mes después de su escapada, llamó a su hija, mi tía, para que viniera a buscarla urgentemente. Le dijo que ya había dedicado más de 50 años a limpiarle el piso y hacerle la comida a un hombre y que no estaba dispuesta a regalar ni uno más. Se volvió a unir a los viajes y a las amigas, riendo, bailando y cantando, que es lo que le hacía verdaderamente feliz. Le dio un infarto en una fiesta de carnaval un par de años después. En el hospital la recuerdo diciéndome que no me casara nunca. Hasta ahora le he hecho caso. Mi madre, nacida en 1943, entró durante su menopausia en una crisis brutal y tras muchas dudas por sentir que le abandonaba, se separó por fin de un marido alcoholizado, el único hombre que le había tocado, así me lo contó. Hizo terapia y se puso parches para los sofocos y para reducir el exceso de calor, de rabia que le brotaba de adentro. Le recuerdo llorando muchísimo, muy sensible a cualquier cosa, todo le dolía. Por esa época también empezó su consumo de ansiolíticos que a día de hoy, 78 años, ningún médico le ha dicho todavía: esto quizá ya no lo necesite, señora. Y ella tampoco lo quiere dejar. Hay consumos que enganchan. Tras un año de terapia, ella también se volvió a enamorar y descubrió una vida sexual que nunca había tenido antes. 20 años después, el año pasado, se separó y se marchó con una mano detrás y otra adelante, ya que el hogar que crearon juntos estaba a nombre de él. Y yo, nacida en 1967, repetí más o menos el patrón materno con algunas variaciones. Me separé amistosamente del padre de mis hijos porque me enamoré de otro, que me descubrió aspectos de mi sexualidad que no había indagado hasta entonces. Y tras 4 años me separé del amante bandido que ya había pasado a pareja formal. Igual que le pasaba a mi abuela, no quería repetirme a mí misma. Me perdí después cual Perséfone patriarcal. Me sumergí en mis bajos fondos, toqué tierra y resurgí. Por primera vez sola a los 46 años,
pasé del pánico a darme cuenta que, como dice Ursula Rucker, lonely can be sweet, es decir, que estar sola puede ser una delicia. Me costó 3 años de terapias, formaciones, círculos de mujeres, descubrir que yo era feminista y que estaba recuperada. Mi madre, mi abuela, mujeres anodinas que hicieron ruido con su menopausia sin ellas saber que sus hormonas guiaban sus pasos. Ellas ensancharon el camino para que yo, la próxima en el linaje, lo encontrara más desbrozado, amplio y liviano. Así lo haré yo para la próxima generación, mi hija. Por la gracia de mi madre, que me llamó tantas veces desobediente de pequeña y que hizo que me lo creyera para el resto de mi vida, siempre me he cuestionado muchas autoridades impuestas. Y cuando caí en que quizá lo que me estaba pasando tenía algo que ver con mi menopausia, empecé a investigar qué decían las mujeres expertas en este tema. A la vez iba avanzando el gran baile hormonal que me tenía muy movidita y recibiendo muchos ajás de las lecturas sororarias. Fui entendiendo que no estaba sola en este proceso. Lo que me estaba pasando nos pasa a muchas, ayer, hoy y mañana. Pero la mayoría no lo sabemos, solo nos llega el cuento patriarcal. Así que por esto decidí contar la versión de las mujeres, la nuestra, la que empodera en vez de asustar. Las primeras señales del proceso no son ni sofocos ni sequedades. Las primeras señales empiezan algunos años antes de estos HIIT y son más bien psicológicas y sobre todo emocionales. Para muchas de nosotras se traducen en ganas de mandarlo todo a la mierda. Es algo que llega casi de repente. Muchas lo describimos como una revelación molesta. No nos gusta quiénes somos, o mejor dicho, la vida que tenemos. El cambio hormonal que actúa incisivamente sobre nuestra manera de percibir la realidad nos dice, a veces a gritos, que algo tiene que cambiar y de manera muy radical para algunas. Desde relaciones personales a los trabajos precarios y o excesivos, a nuestra sexualidad, a nuestro autocuidado, nuestros deseos. Todo se pone encima de la balanza menopáusica. También la mayoría caemos en la cuenta de que estamos exhaustas, metidas en una rueda vital que más que privilegiada parece sobreexplotación, que sin embargo no podemos parar porque ¿quién va a hacer lo que hay que hacer si no lo hacemos nosotras? Que le hagamos caso o no a este proceso ya es cuestión de cada una y de sus circunstancias. Es cierto que algunas pasan todavía por encima de esta revelación a base de recetas prescritas para callar la voz de la menopausia. A veces también es cierto que no queda otra que tirar hacia adelante, pero sería importante hacerle caso, porque por lo vivido y lo compartido con otras trae más aciertos que fracasos. El problema es efectivamente que la mayoría llegamos con enorme desconocimiento sobre el proceso. Vamos con miedo, pues la patologización de la salud femenina, desde el ciclo menstrual, embarazo, parto y proceso menopáusico, sigue siendo evidente y además es una fuente de beneficios exorbitantes para papá consumo. En los países ricos, donde vivimos las privilegiadas, en estos últimos 10 años nos han empezado a vender la menopausia porque las que estamos transitando somos las generaciones del baby boom, es decir, que somos muchas y la mayoría con recursos económicos.
Así que ahí están los champús, las cremas y mascarillas para las maravillosas canas, los beneficios de los suplementos nutricionales, suplementos hormonales, remedios naturales en la sección para farmacia, geles vaginales para seguir con la vida sexual como si nada y demás enseres que van apareciendo para supuestamente apoyar nuestro proceso. Una larga cola de productos que podemos adquirir a base de tarjeta de crédito para paliar los efectos del envejecimiento, pues con eso es con lo que más juegan, nuestro miedo a envejecer. Solo en la etapa del climaterio, periodo que engloba la pre- y postmenopausia, las mujeres privilegiadas movemos millones a través del consumo de ansiolíticos o antidepresivos recetados con demasiada normalidad cuando una mujer en climaterio acude a su centro de salud para decir que se siente un tanto deprimida. Ahí fuera sigue sin interesar que las mujeres menopáusicas nos sintamos dueñas de nuestro proceso, sino que interesa que nos sintamos asustadas y necesitadas. Pero a nosotras sí nos interesa saber, aprender, tomar decisiones propias sobre nuestra salud. Dice el preámbulo de la OMS que la salud es un estado de completo bienestar físico, emocional, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Nuestra premenopausia, que arranca alrededor de los 42, es un freno en seco para mirarnos a nosotras mismas, para hacer balance y revisar si nuestra salud, tal como la define la OMS, está bien. Y mirarla de esta manera integral con el tema relacional y emocional por delante. La mayoría, cuando empezamos ese balance, nos damos cuenta que estamos hechas una piltrafa. Y yo pregunto, ¿nuestro estado se debe al proceso de climaterio en sí o al estilo de vida que nos ha tocado llevar para sacarnos las habichuelas, para merecer un lugar en el mundo, para ser socialmente reconocidas, para estar sexualmente liberadas o para atender a nuestros hijos e hijas que muchas veces son todavía muy pequeños, cosa que choca con lo que nos pide el cuerpo en el momento que estamos transitando y que no es más que perdernos en algún paraje salvaje? ¿No tendrá que ver con todo lo acumulado, con todo lo soportado? Personalmente, al inicio de esa época caí de bruces, efectivamente exhausta y en un estado de arrepentimiento por todo lo no hecho, lo no dicho, lo no vivido y por darme cuenta de cuántos errores cometidos. Igual que mi madre, lloraba por las esquinas, gritaba todo quisqui y luego me sentía fatal, claro, cómo no. Hasta que un día me harté de la frase que me repetía hacia adentro, que decía: pero qué capulla has sido, pero qué capulla eres, capulla, tonta, lela, con las arrugas haciéndose cada vez más visibles, con el miedo a envejecer, a perder autonomía, miedo a mi economía, al futuro, y con todos los demás sustantivos y adjetivos bajoneantes que se te están pasando por la cabeza. Un buen día, la danza hormonal me trajo una de sus revelaciones. Decidí resignificarme. Capulla, sí, pero con K de caos, aceptando el caos que sentía dentro de mí como punto de partida, como inicio de algo que no sabía qué iba a ser, pero presentía camino a tomar. Capulla también desde ese significado que la palabra tiene, transformación. Asumirme en constante transformación, darme permiso para decir hoy esto y mañana aquello, permiso para errar y rectificar, para cambiar hábitos, para reesculpirme. Esta fue mi decisión más acertada en la premenopausia,
dejar de exigirme tanto, dejar de necesitar abarcarlo todo, controlarlo todo, dejar lo de afuera y bucear por un rato hacia adentro, a ver quién era esta mujer, qué quería, qué deseaba. En resumen, empezar a atenderme. 10 años después aquí estoy, capullo total, feliz de haberme dado los permisos para sacar mi mejor versión y dedicarme a lo que me place, entre otras cosas, apoyar a la transición de las mujeres hacia su individuación, porque este es el gran regalo de la menopausia, dejar de ser para otros y empezar a ser para una. Te suena egoísta y lo entiendo, porque a mí también me pasó al inicio. Me costaba soltarme de ese rol de mujer para todos y también me daba miedo perderme y que nadie me encontrara. Pero hay que dar el salto, una especie de salto cuántico, sí. No tengas miedo, somos red, así que caerás sobre blandito y te levantarás por ti sola, acompañada por supuesto, pero dueña de tu mente-cuerpo, de tu vida y de tus decisiones. Esa es la apuesta aquí y ahora. Este es el proyecto Segunda Primavera, Cuerpo y Autonomía para las Mujeres Maduras. Espero que te animes a entrar en la red. Aquí estamos esperándote. Busca el proyecto Segunda Primavera, Cuerpo y Autonomía para las Mujeres Maduras en Patreon, Facebook, Instagram, en la web de cristinaquijera.com. No dudes en ponerte en contacto, ya no estás sola.